Asuna SM, de 6 minutos, revela el propósito secreto de la humanidad en el cielo. Rafael despertó jadeando, el mundo girando a su alrededor como un carnaval macabro. 6 minutos. 6 eternos minutos estuvo flotando en la frontera entre la vida y la muerte. Un desfiladero de luces blancas, voces susurrantes de un idioma que no entendía, y sobre todo, la certeza brutal que le quemaba la piel por dentro. Había algo más, algo oculto que nadie quería que supiéramos, algo que enmudecía toda historia conocida. Cuando volvió al pequeño pueblo donde daba clases de historia, llevaba esa revelación incrustada en el alma, punzando como acero. La gente lo miraba, extrañados. Algunos comentaban murmullos, otros bajaban la cabeza. Rafael, sin embargo, no podía ignorar ese recuerdo cegador. En el cielo, entendió que la humanidad no está dividida. No. Es una maraña inconexa de especies. Somos una sola fuerza, un misterio unido, una vibración que atraviesa el tiempo y el espacio. Pero el regreso no fue tibio ni amable. Apenas pisó su aula, la quietud habitual se quebró. Una sombra intangible cruzó en el ventanal. Un escalofrío paralizó su espalda. El aire, denso y pesado. Rafael sintió la opresión en el pecho, como si algo invisible lo apretara, diciéndole que guardara silencio. A la semana siguiente recibió una carta sin remitente. La tinta estaba corrida, las palabras dibujadas con prisa. Sabes lo que viste, no vuelvas a hablar, no estás solo. Un temblor le sacudió las manos. ¿Quién hacía esto? ¿Por qué lo acechaban? Cada línea parecía temblar con un eco oscuro, resonando en su cabeza como un tambor de urgencia. Mientras tanto, en el aula, Sofía, una alumna cuyo rostro mostraba la tristeza cruda de la pérdida, era la única que lo escuchaba sin recelo. Ella había perdido a su madre, y en sus ojos había una grieta abierta, un dolor que Rafael reconocía. En sus encuentros, esa grieta se transformaba en una puerta. Una conexión especial nacía allí, una semilla de confianza. La voz de Rafael, cargada de esa energía nueva y febril, la tocaba donde más dolía, y a la vez la aliviaba. Pero el miedo de él crecía a cada momento. ¿Podía compartir lo que había visto sin destruir lo poco que quedaba en pie? La determinada calma del pueblo se hacía añicos en sus noches. Ecos, pasos que nunca encontró, susurros en el viento. Su propia sangre, secretos ocultos tras generaciones, comenzaban a emerger como fantasmas que querían evitar que desenterrase lo enterrado. Un culto ancestral, dijo una voz dentro de su cabeza, decidido a preservar el control sobre el conocimiento prohibido. Una tarde gris y pesada, mientras revisaba documentos en su casa, encontró la carta de nuevo, ahora con un sobre negro y un símbolo que le heló la sangre. Un ojo mirando desde sombras hechas de humo. La carta comenzaba así: tu viaje apenas comienza, decidirás el futuro de muchos. El papel crujió en sus manos sudorosas, y por primera vez, Rafael entendió que lo común y lo mundano en su pueblo eran solo la pantalla de un juego oscuro y ancestral, que ahora lo incluía sin aviso. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó un golpe seco en la puerta. No había nadie, solo el silencio, más profundo y espeso que nunca. La verdad que reveló en él. Cielo lo estaba cazando, y él no tenía ni idea de hasta dónde llegaría la trampa. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí.
Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj marcaba la medianoche cuando escuchó un golpe seco en la puerta. Cuando volvió a mirar, el silencio lo envolvió, más profundo y pesado que nunca. Su respiración se aceleró. El miedo lo invadía de nuevo, como si cada rincón de su hogar estuviera vivo, respirando. Con un temblor en las manos, se acercó a la puerta, cada paso resonando en el suelo de madera, como un eco de advertencia. Al abrirla, se encontró con una figura encapuchada, su rostro escondido bajo la sombra. El corazón de Rafael se detuvo un instante. «¿Quién eres?», quiso gritar, pero solo logró susurrar. La persona se movió con una rapidez que le hizo sentir un escalofrío. Sin una palabra, levantó la mano y le mostró una pequeña escultura, un ojo inscrito en un triángulo, el mismo símbolo que había visto en el sobre oscuro. Y, en un giro que lo dejó paralizado, la figura sacó un cuchillo, un brillo metálico cortando la tenue luz de la luna. «Tienes que escuchar», dijo en un tono apenas audible, casi como un eco a la distancia. Rafael dio un paso atrás, sintiendo la presión en su pecho mezclarse con la adrenalina. «¿Qué deseas de mí?», preguntó, pero las palabras sonaban vacías, perdidas en el aire tenso. «Todo lo que has soñado es verdad», afirmó la figura con urgencia. «Pero no puedes compartirlo. Ellos vendrán por ti, en un instante». Levantó el cuchillo hacia el cielo y de repente comenzó a dibujar en el aire, como si trazara un círculo en su entorno. A sus espaldas un retumbar resonó, un sonido bajo y ominoso que lo hizo girar. Comenzó a sentir un frío que le subía por la espalda, y entonces todo se oscureció. Era como si las estrellas hubieran apagado su luz a voluntad, y se encontró inmerso en una penumbra impenetrable. La figura se desvaneció, y aquel lugar que una vez fue su hogar parecía diluirse. En la oscuridad, una voz surgió, familiar y aterradora. «Rafael, te hemos estado esperando». Era la voz de Sofía, su alumna. Esa conexión especial de dolor y esperanza. Pero en su tono había algo escalofriante, una mezcla de súplica y amenaza. «Sofía, ¿dónde estás?», gritó, pero su propia voz sonaba distante, como si él fuera un espectador de su propia angustia. De repente, la oscuridad se rasgó y apareció un destello de luz fuerte que lo cegó. Cuando la luz se disipó, se encontró de nuevo en su aula, pero algo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, y las miradas de sus alumnos eran frías, vacías, como si los hubieran poseído. Sofía estaba ahí, pero su mirada era dura, y sus labios se movían, susurrando un mantra ininteligible. «¿Qué está pasando?», exclamó Rafael, sabiendo que ya no era el mismo. Un sudor helado le empapó la frente. La carta, la figura en la puerta, la conexión con Sofía, todo se mezclaba en su mente como un torbellino de confusión. «Has cruzado la línea, Rafael», dijo Sofía, su voz ahora resonando con una autoridad escalofriante. «La verdad sobre el cielo, sobre nosotros, no es lo que crees, y no puedes escapar». Al instante un destello de desesperación cruzó su rostro, un breve recuerdo de la pequeña grieta de dolor que él había visto en ella. Fue entonces cuando comprendió que su revelación no lo había liberado, lo había encadenado. Esta humanidad unida que había percibido estaba en peligro. La verdad que había descubierto había desatado algo más oscuro, algo que lo hubiera preferido en la inconsciencia.
Las luces comenzaron a parpadear, y un retumbar se hizo eco en el fondo del aula. La realidad comenzó a tambalearse. Rafael sintió que el suelo se abría a sus pies, y una voz retumbó en su mente. El viaje apenas comienza. Y en ese instante, supo que su ruta estaba sellada. Una red de secretos lo atrapaba, y cada paso adelante lo empujaba más hacia la oscuridad. El reloj seguía marcando con furia, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Estaba Sofía realmente con él? ¿Qué era lo que habían desatado sin saber? La confusión se adueñó de él, y el terror se mezcló con una creciente sed de verdad. El reloj seguía marcando con furia, y Rafael sentía que la locura lo abrazaba. Las figuras en el aula le miraban con ojos vacíos, como si hubieran perdido algo esencial en su humanidad. Sofía, su alumnado especial, parecía atrapada entre el terror y una fuerza oscura. Su corazón latía con rapidez mientras su mente intentaba buscar una escapatoria. «¡Sofía!», gritó desesperado. Pero su voz se perdió, ahogada por un silencio que lo envolvió como una niebla gélida. La figura encapuchada había desaparecido, pero su advertencia resonaba en sus oídos. «No puedes escapar». Cada palabra se sentía como un eco de su propia condena. Sofía dio un paso hacia adelante. «No tienes idea de lo que has hecho», emplazó con un tono que lo apuñaló. «Te hemos estado observando a ti y a todos. La verdad está más allá de lo que puedes imaginar. No viniste aquí solo por azar». Pero su advertencia resonaba en sus oídos. «No puedes escapar». Cada palabra se sentía como un eco de su propia condena. Sofía dio un paso hacia adelante. «No tienes idea de lo que has hecho», emplazó con un tono que lo apuñaló. «Te hemos estado observando a ti y a todos. La verdad está más allá de lo que puedes imaginar». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo el peso de su propia ignorancia. Por un instante quiso abrazarla, compartir su miedo, pero la sensación de distancia se intensificó. Una sombra oscura se deslizó por las paredes, y los símbolos brillaron en ellas, vibrando con energía siniestra. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aula. Una explosión de luz hizo que todos los ojos se cerraran automáticamente. Rafael, en su ceguera momentánea, sintió que el suelo temblaba. Se lanzó hacia el frente, pero no alcanzó a ver lo que ocurría. De pronto la luz se extinguió y el silencio volvió. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, notó algo escalofriante. Sofía, antes ansiosa y doliente, ahora sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una expresión de triunfo, de algo profundamente inquietante. «Bienvenido a la verdad, Rafael», dijo, y su voz tenía un eco distante. «Este es el comienzo del fin». Sus estudiantes empezaron a reír, pero no era una risa alegre, sino un sonido oscuro que resonaba en sus entrañas. El nerviosismo se convirtió en terror, mientras comprendía que ya no estaban bajo su tutela. Ahora eran parte de algo más grande, algo aterrador. Miró hacia atrás, esperando que el aula regresara a la normalidad, pero los pupitres estaban cubiertos de un polvo grisáceo, como si el tiempo hubiera pasado por ellos sin piedad. «Todo este tiempo pensaste que estabas solo», continuó Sofía, «pero siempre hemos estado aquí. Tú eres uno de nosotros, Rafael. Eres parte de la familia». En ese instante, el aire se volvió denso. Sentía como algo se apretaba a su alrededor. Su mente no podía procesar el horror que engullía la serenidad de su vida. «No, no puedo ser parte de esto», exclamó, sintiendo como su voz resonaba con un eco de desesperación. Pero Sofía dio un paso adelante, y un brillo deslumbrante apareció en su mano. Rafael observó con horror cómo una esfera de luz se formaba entre sus dedos. «Esto es nuestra verdad, y ahora es tuya, un poder que trasciende todos los confines que conocías». En un giro inesperado,
La esfera se desintegró en una fuente de luz que pareció calar en su ser, inundando su mente con visiones. Imágenes de guerras antiguas, de rituales olvidados, de un mundo donde la humanidad no era lo que creía. Su interior se tambaleó al darse cuenta. No eran solo alumnos, eran guardianes. El horror se desvaneció, pero una nueva realidad comenzaba a formarse. Rafael intentó resistir, pero la conexión era inquebrantable. «Esto cambiará todo», murmuró, incapaz de asentir. Las verdades ocultas del universo lo rodeaban, un poder al que ni siquiera se había atrevido a soñar. Entonces, en un acto final, dio un giro, decidido a rechazarlo todo. Pero la sala comenzó a distorsionarse. Las risas de sus estudiantes aumentaban a medida que una ideología más oscura y despiadada emergía, y de repente se dio cuenta. La última pieza del rompecabezas se puso en su lugar. «¿Soy el elegido?», pensó con horror. Y en un grito de angustia que resonó por toda la realidad, comprendió que había desvelado algo que no podía controlar. La exclamación de desconsuelo quedó suspendida en el aire, y la oscuridad lo atrapó de nuevo. Todo un mundo de secretos y mentiras nuevas se despliega ante él, esperándolo, exigente, hasta que rinda cuentas. Las risas de sus alumnos retumbaban en la habitación, una onda de desesperación que lo absorbe en un abismo oscuro. Rafael se sentía atrapado, con la piel erizada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Los símbolos en las paredes brillaban, pulsando con una energía que le parecía ajena, como si estuvieran deseando consumirlo. Sofía se acercó, su sonrisa ahora revelando un lado perturbador. «Esto es solo el principio», murmuró, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Rafael. Sin embargo, no podía apartar la mirada. La esfera de luz danzaba entre las manos de Sofía. Sus ojos parecían vacíos, poseídos por algún poder que él no comprendía. Sin previo aviso, un estruendo sacudió el aula. Las ventanas temblaron, el aire vibró, algo colapsó de repente en el aula, arrojando libros y pupitres por los aires. Rafael fue empujado hacia atrás contra la pared. El tiempo se estiró. Pulsando su cabeza, se dio cuenta de que no eran solo estudiantes. Eran cultistas, eran guardianes de un secreto ancestral. «No puedo formar parte de esto», gritó, desesperado, pero la voz se le escapaba como viento. En un giro dramático, Sofía levantó la esfera y con un movimiento repentino la lanzó al suelo. El impacto fue como un rayo. Una onda expansiva de luz y energía iluminó todo, abriendo un portal en el suelo que parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. «¡Todos, a la puerta!», rugió una voz desde el fondo. Era Mateo, otro alumno que siempre pareció un poco fuera de lugar en el aula. Estaba cubierto de sudor, con la respiración agitada. «No podemos quedarnos aquí, debemos irnos». Ahora, Rafael no sabía si seguirlo o enfrentarse a Sofía. Pero cuando se dio la vuelta para buscar otra salida, vio lo impensable. La figura encapuchada que había estado en su puerta estaba de pie en la esquina de la habitación, observando la escena con una sonrisa fría. «No creí que fueras tan rápido en reunirte con ellos», dijo con una voz profunda, como el eco de una tormenta lejana. «¿Tú?», Rafael balbuceó, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres de mí? Todo lo que has hecho ha estado escrito desde antes». Sintió una ola de pánico. Sabía que algo más que un simple grupo de estudiantes estaba en juego. Entonces, todo estalló en caos. La oscuridad del portal se tragó a algunos de sus alumnos, mientras otros intentaban agarrarse entre sí. Sofía miraba a todos con intensidad, como si pudiera ver hasta el fondo de sus almas. «Regresaremos», gritó, mientras el portal se expandía, arrastrando todo a su paso, pupitres, sillas y hasta el aire. A medida que la realidad se doblaba,
Rafael supo que ese era el fin de lo que conocía, pero no podía dejar que sucediera. En un acto de desesperación, corrió hacia Sofía, pero un poder invisible lo detuvo, empujándolo hacia atrás. La figura encapuchada lo miraba con ojos penetrantes. «Este no es tu camino, Rafael. No tienes idea de lo que se avecina». Con un último esfuerzo, Rafael gritó: «¡Sofía, no!». Pero fue demasiado tarde. Todo se desvaneció en una explosión de luz, llevándose consigo las risas, los gritos y la realidad que conocía. Al final, solo quedó el eco de su propia voz resonando en el vacío. Y en el silencio de la nada, la verdad más aterradora surgió en su mente. Había elegido la oscuridad. Ahora, sin saberlo, era parte de un juego cósmico, una batalla que nadie le había presentado. «Esto no ha terminado», susurró para sí mismo, sintiendo que el verdadero horror aún estaba por desatarse. El silencio era abrumador. Rafael sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La explosión de luz lo había engullido, llevándose consigo las risas, los gritos, su propia vida. Pero en vez de caer hacia la nada, sintió un tirón, como si lo arrastraran a otro lugar. De repente se encontró en un vasto paisaje desolado, rodeado de un cielo plomizo. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes. Todo estaba en calma, pero en su pecho había un aullido inquieto. Desorientado, miró a su alrededor, buscando respuestas. La figura encapuchada, el portal, Sofía, todo parecía un mal sueño. Pero no era un sueño. Una voz resonó en sus oídos, un eco distante, susurrante. «Bienvenido a la verdad, Rafael». Era familiar, insectado de dulzura y veneno a la vez. Giró rápidamente y se encontró cara a cara con Sofía. Pero no era la misma Sofía a la que conocía. Su pelo brillaba con un matiz iridiscente, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían saborear su miedo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?», él preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no era triunfante. Era contenida, como si albergara secretos que nunca debería haber mencionado. «Estás en el verdadero reino de la humanidad», dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre su pecho. «Lo que ves aquí es el resultado de tu elección. Has cruzado un umbral. Ahora todo cambiará». Antes que pudiera replicar, un estruendo lo interrumpió. Una lucha entre luces y sombras se desató a su alrededor. El desierto que parecía desolado ahora se llenaba de criaturas. Seres de formas extrañas, vestigios de una humanidad olvidada, emergieron de la oscuridad. Sus rostros eran familiares, pero sus cuerpos eran grotescos, drones de lo que una vez fueron. Las figuras comenzaron a acercarse y Rafael, con pánico en el corazón, se dio cuenta de que uno de ellos era Mateo. Allí estaba, su compañero de clase, su amigo. Pero sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, un rayo de poder oscuro emitía de él. Tú eres el elegido, Rafael», dijo Mateo, su voz mezclándose con un coro de ecos. Rafael retrocedió, sintiendo los ojos de Mateo devorando su esencia. «No soy uno de ustedes», exclamó, pero su voz se perdió en el torrente. Sofía levantó la mano y el aire se llenó de electricidad. «Esto es el verdadero propósito de la humanidad», continuó Sofía. «Siempre hemos estado aquí, esperando que alguien como tú apareciera. Todo lo que has aprendido ha sido una ilusión. Tú, yo, todos, somos parte de esto». «Eso no puede ser verdad», gritó Rafael, su mundo desmoronándose. Pero Sofía solo inclinó la cabeza. «La historia ha sido manipulada. Las luces que viste, los susurros en tu mente, todo tiene un origen. Y tú eres la clave». «No», se escuchó un grito desgarrador.
Pero no era el suyo. Un ser emergió de la oscuridad, una figura encapuchada, con la voz profunda del hombre que lo había advertido. «Deténlo, Rafael, no sabes lo que has desatado. El poder de la verdad puede consumirnos». Rafael se dio cuenta de que había dos verdades aquí. Una era la revelación de Sofía. La otra era un sacrificio, su propia existencia. «No puedo ser parte de esto», gritó de nuevo. Pero antes de que pudiera protestar, la esfera de luz que había lanzado Sofía comenzó a girar, creando un vórtice oscurecedor. En ese instante, sintió que el piso cedía bajo sus pies, y una voz más profunda, más antigua, resonó en su mente. «Todo lo que han hecho te ha llevado aquí. Eres parte de un ciclo interminable de oscuridad. La humanidad nunca fue una sola. Siempre ha sido un juego de luces y sombras». La conexión en su pecho se intensificó, y Rafael sintió cómo el sudor frío corría por su frente. Sintió la angustia aterradora de la desesperación. Cuando todo parecía perderse, un estallido de claridad se encendió en su mente. Todo esto no es más que un intento de control, un juego que trasciende el tiempo. Con ese pensamiento supo que no podía dejar que la historia se repitiera. No podía ser uno de ellos. Justo cuando estaba a punto de actuar, Sofía lo miró con una tristeza abrumadora. «No entiendes, Rafael. Todo lo que has visto es solo un pequeño hilo en el tapiz de la existencia. No podemos permitir que lo destruyas». Y en un giro inesperado del destino, el vórtice se iluminó con fuerza, lanzando luces de colores que atravesaron la oscuridad. La figura encapuchada apareció una vez más, esta vez con un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. «La verdad tiene tantas capas. ¿Estás dispuesto a afrontar lo que realmente significa?». Mientras los seres se congregaban a su alrededor, Rafael sabía que la decisión que tomaría lo llevaría a un camino oscuro. Todo lo que había creído, cada lazo, cada conexión se desvanecía. La luz parpadeó, y en un instante, el mundo estalló en una cacofonía de colores brillantes y oscuros. Rafael no estaba listo para lo que engullido, llevándose consigo las risas, los gritos, su propia vida. Pero en vez de caer hacia la nada, sintió un tirón, como si lo arrastraran a otro lugar. De repente se encontró en un vasto paisaje desolado, rodeado de un cielo plomizo. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes. Todo estaba en calma, pero en su pecho había un aullido inquieto. Desorientado, miró a su alrededor, buscando respuestas. La figura encapuchada, el portal, Sofía, todo parecía un mal sueño. Pero no era un sueño. Una voz resonó en sus oídos, un eco distante, susurrante. «Bienvenido a la verdad, Rafael». Familiar, infectada de dulzura y veneno a la vez. Giró rápidamente y se encontró cara a cara con Sofía, pero no era la misma Sofía a la que conocía. Su pelo brillaba con un matiz iridiscente y sus ojos eran pozos oscuros que parecían saborear su miedo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?», él preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no era triunfante. Era contenida, como si albergara secretos que nunca debería haber mencionado. «Estás en el verdadero reino de la humanidad», dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre su pecho. «Lo que ves aquí es el resultado de tu elección. Has cruzado un umbral. Ahora, todo cambiará». Antes que pudiera replicar, un estruendo lo interrumpió. Una lucha entre luces y sombras se desató a su alrededor. El desierto que parecía desolado ahora se llenaba de criaturas. Seres de formas extrañas, vestigios de una humanidad olvidada, emergieron de la oscuridad. Sus rostros eran familiares, pero sus cuerpos eran grotescos, drones de
Lo que una vez fueron. Las figuras comenzaron a acercarse, y Rafael, con pánico en el corazón, se dio cuenta de que uno de ellos era Mateo. Allí estaba, su compañero de clase, su amigo, pero sus ojos estaban vacíos, su piel pálida. Un rayo de poder oscuro emitía de él. Tú eres el elegido, Rafael, dijo Mateo, su voz mezclándose con un coro de ecos. Rafael retrocedió, sintiendo los ojos de Mateo devorando su esencia. No soy uno de ustedes, exclamó, pero su voz se perdió en el torrente. Sofía levantó la mano, y el aire se llenó de electricidad. Esto es el verdadero propósito de la humanidad, continuó Sofía. Siempre hemos estado aquí, esperando que alguien como tú apareciera. Todo lo que has aprendido ha sido una ilusión. Tú, yo, todos somos parte de esto. Eso no puede ser verdad, gritó Rafael, su mundo desmoronándose. Pero Sofía solo inclinó la cabeza. La historia ha sido manipulada. Las luces que viste, los susurros en tu mente, todo tiene un origen. Y tú eres la clave. ¡No! Se escuchó un grito desgarrador, pero no era el suyo. Un ser emergió de la oscuridad, una figura encapuchada con la voz profunda del hombre que lo había advertido. «Deténlo, Rafael, no sabes lo que has desatado. El poder de la verdad puede consumirnos». La figura encapuchada se acercó y a su lado apareció otra, igual de oscura. Era la versión de Sofía, pero más sombría, con una sonrisa maligna. «He estado esperando este momento, Rafael. Estoy aquí para mostrarte la verdadera conexión», dijo. La Némesis y la Salvadora juntas. Los ojos de Rafael se ensancharon. «¿Qué? ¿Tú no eras?» Sofía original se volvió hacia su contrapartida y antes de que él pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ambas comenzaron a fusionarse, sus cuerpos convirtiéndose en uno, una amalgama de luz y sombra. El cielo retumbó y una energía abrasadora los rodeó. «Siempre he estado aquí», dijo el ser fusionado, con una voz que resonaba a través de toda la realidad. «Siempre te he observado. Ellos son mi reflejo, y tú eres el eslabón». El horror se apoderó de Rafael. «No, no puede ser. Eres parte del culto», gritó. Pero la figura solo sonrió, reflejando ambas personalidades en su rostro. «El culto es solo la vestimenta. La verdad es que eres parte de nosotros, Rafael. El elegido por tu curiosidad. Los elegidos siempre lo son». Y en ese instante, comprendió que cada estudiante en la sala, cada rostro conocido, estaban ahí por una razón. No, esto no puede ser real. Lo que vivo, lo que he visto es un engaño», balbuceó, sintiendo que su sangre se helaba. Sofía levantó la mano y un estallido de luz se formó, revelando la auténtica naturaleza del mundo que creía conocer. La inmensidad del lugar, los mundos conectados, los hilos entrelazados, y de repente se reveló un secreto devastador. «Rafael, el verdadero horror no es ser parte de esto. Lo que realmente teme el universo es que tú aún te resistas». Rafael sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. «No puedo, no seré parte de este juego», gritó. Pero tanto Sofía como Mateo se acercaron, atrapándolo en un lazo de energía. Y entonces, un nuevo vórtice se formó a su alrededor, más brillante que el anterior. «La elección es tuya, Rafael. O abrazas lo que eres, o serás tragado por las sombras», dijeron al unísono. La luz comenzó a envolverse a su alrededor, llevándolo hacia un destino desconocido. Todo implosionó en un instante, y la oscuridad quedó atrás. En su mente solo quedó la pregunta: ¿quién era realmente? La luz se apagó. Todo quedó en silencio. Y en el eco de la verdad, Rafael sintió que la oscuridad lo había atrapado. Pero ahora, la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? ¿Qué más habían ocultado? El silencio era abrumador.
Rafael sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La explosión de luz lo había engullido, llevándose consigo las risas, los gritos, su propia vida, pero, en vez de caer hacia la nada, sintió un tirón, como si lo arrastraran a otro lugar. De repente se encontró en un vasto paisaje desolado, rodeado de un cielo plomizo. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes. Todo estaba en calma, pero en su pecho había un aullido inquieto. Desorientado miró a su alrededor, buscando respuestas. La figura encapuchada, el portal, Sofía. Todo parecía un mal sueño, pero no era un sueño. Una voz resonó en sus oídos, un eco distante, susurrante. «Bienvenido a la verdad, Rafael». Era familiar, infectada de dulzura y veneno a la vez. Giró rápidamente y se encontró cara a cara con Sofía, pero no era la misma Sofía a la que conocía. Su pelo brillaba con un matiz iridiscente, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían saborear su miedo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no era triunfante. Era contenida, como si albergara secretos que nunca debería haber mencionado. «Estás en el verdadero reino de la humanidad», dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre su pecho. «Lo que ves aquí es el resultado de tu elección. Has cruzado un umbral. Ahora todo cambiará». Antes que pudiera replicar, un estruendo lo interrumpió. Una lucha entre luces y sombras se desató a su alrededor. El desierto que parecía desolado ahora se llenaba de criaturas. Seres de formas extrañas, vestigios de una humanidad olvidada, emergieron de la oscuridad. Sus rostros eran familiares, pero sus cuerpos eran grotescos, drones de lo que una vez fueron. Las figuras comenzaron a acercarse, y Rafael, con pánico en el corazón, se dio cuenta de que uno de ellos era Mateo. Allí estaba, su compañero de clase, su amigo. Pero sus ojos estaban vacíos, su piel pálida. Un rayo de poder oscuro emitía de él. Tú eres el elegido, Rafael», dijo Mateo, su voz mezclándose con un coro de ecos. «No soy uno de ustedes», exclamó, retrocediendo. Pero la gravedad de su realidad se intensificó. Sofía levantó la mano y el aire se llenó de electricidad. «Esto es el verdadero propósito de la humanidad», continuó Sofía. «Siempre hemos estado aquí, esperando que alguien como tú apareciera. Todo lo que has aprendido ha sido una ilusión. Tú, yo, todos somos parte de esto». «Eso no puede ser verdad», gritó Rafael, su mundo desmoronándose. Pero Sofía solo inclinó la cabeza. «La historia ha sido manipulada. Las luces que viste, los susurros en tu mente, todo tiene un origen, y tú eres la clave». «No», se escuchó un grito desgarrador, pero no era el suyo. Un ser emergió de la oscuridad, una figura encapuchada con la voz profunda del hombre que lo había advertido. «Deténlo, Rafael, no sabes lo que has desatado. El poder de la verdad puede consumirnos». La figura encapuchada se acercó y a su lado apareció otra, igual de oscura. Era la versión de Sofía, pero más sombría, con una sonrisa maligna. «He estado esperando este momento, Rafael. Estoy aquí para mostrarte la verdadera conexión», dijo. La némesis y la salvadora, juntas. Los ojos de Rafael se ensancharon. «¿Qué? ¿Tú no eras?». Sofía original se volvió hacia su contrapartida, y antes de que él pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ambas comenzaron a fusionarse. Sus cuerpos convirtiéndose en uno, una amalgama de luz y sombra. El cielo retumbó, y una energía abrasadora los rodeó. «Siempre he estado aquí», dijo el ser fusionado,
con una voz que resonaba a través de toda la realidad. Siempre te he observado. Ellos son mi reflejo, y tú eres... No, esto no puede ser real. Lo que vivo, lo que he visto, es un engaño, balbuceó, sintiendo que su sangre se helaba. Pero entonces, un cambio drástico ocurrió. El cielo comenzó a cambiar, y los colores se distorsionaron. Un grito desgarrador resonó entre esos seres, y una ráfaga de viento frío atravesó la escena. «¡Rafael!», gritó una nueva voz familiar, y él giró, encontrándose con su propio reflejo, pero más viejo, más cansado, un espejo del futuro que aún no había vivido. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de procesar la imagen. «Soy tú, pero de otra línea de tiempo, en la que elegiste la luz», dijo el otro Rafael, y en ese momento un rayo de esperanza se encendió en la mente de Rafael. «Tienes que liberarte de ellos. Su poder es la prisión», declaró su yo alternativo. Mientras las criaturas comenzaban a rodearlos, Rafael sintió un tirón en su interior, como si una parte de su alma estuviera dividiéndose. El cuerpo fusionado de Sofía lanzó un grito agudo que erizó la piel de Rafael. «No dejes que te engañen. Tienes que decidir ya». Las sombras comenzaron a acercarse, y Rafael se sintió dividido. «Esto es solo el inicio, Rafael. No sabes lo que te espera», advirtió su doble. Con un grito que resonó en el vacío, Rafael sintió cómo su cuerpo se fragmentaba en posibilidades. «Te elijo», dijo extendiendo la mano hacia su reflejo, mientras todo a su alrededor se oscurecía. En ese instante comprendió la verdad más devastadora. La humanidad no era solo un juego de luces y sombras. Era un campo de guerra de infinitas existencias. Y ahora él estaba en el centro de la lucha. Y al final, en esa negrura absoluta, se dio cuenta de que todo, absolutamente todo, dependía de su elección. Pero ante tal presión, un terror lo invadió. ¿Cómo podría saber qué futuro elegir? El silencio era abrumador. Rafael sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La explosión de luz lo había engullido, llevándose consigo las risas, los gritos, su propia vida. Pero en vez de caer hacia la nada, sintió un tirón, como si lo arrastraran a otro lugar. De repente se encontró en un vasto paisaje desolado, rodeado de un cielo plomizo. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes. Todo estaba en calma, pero en su pecho aullaba una inquietud. Desorientado miró a su alrededor, buscando respuestas. La figura encapuchada, el portal, Sofía, todo parecía un mal sueño, pero no era un sueño. Una voz resonó en sus oídos, un eco distante, susurrante. «Bienvenido a la verdad, Rafael». Era familiar, infectada de dulzura y veneno a la vez. Giró rápidamente y se encontró cara a cara con Sofía, pero no era la misma Sofía a la que conocía. Su cabello brillaba con un matiz iridiscente, y sus ojos, ojos oscuros que parecían saborear su miedo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no era triunfante. Era contenida, como si albergara secretos que nunca debería haber mencionado. «Estás en el verdadero reino de la humanidad», dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre su pecho. «Lo que ves aquí es el resultado de tu elección. Has cruzado un umbral. Ahora todo cambiará». Antes de que pudiera replicar, un estruendo lo interrumpió. Un sonido como un trueno retumbó, y el suelo tembló bajo sus pies. Un espacio oscuro se formó frente a él, girando como un torbellino. Rafael sintió que algo lo absorbía, y su instinto le gritó que corriera.
pero sus piernas no respondieron. «No te asustes», gritó Mateo, su voz resonando como un eco en la tormenta. «No te vayas, Rafael, ven». Sus ojos eran intensos, como si supieran cosas que Rafael aún no entendía. «¿Qué es esto?», balbuceó, sintiéndose atrapado entre la luz de Sofía y las sombras de Mateo. Y justo cuando el caos alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador llenó el aire. Apareció de repente una figura encapuchada, su rostro oculto en la oscuridad del manto. «No puedes permitir que te arrastre. Tienes que elegir, Rafael». Su voz resonó como un trueno, profunda y aterradora. De esa figura emergieron imágenes de un pasado que Rafael había olvidado. No solo su historia, sino la de todos. Vio el sufrimiento, la guerra, y en un instante recordó la raíz de su conexión con Sofía. Recordó cómo ella había perdido a su madre. Ese dolor, ese hilo frágil que los mantenía unidos, ahora se desvanecía, como humo en el aire. Cuando levantó la vista, vio a Sofía, ahora transformada, con una sonrisa que congelaba la sangre. «Rafael, todo lo que has vivido ha sido una farsa. Tu amistad, tu fe, todo es para traerte aquí», dijo, su voz resonando con la autoridad de algo antiguo. Rafael sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir? No puedes jugarnos así. Tú no puedes salir. Ellos están aquí, esperando». La figura, encapuchada, apuntó hacia el horizonte, y Rafael se congeló al ver que más sombras comenzaban a emerger, formando un ejército a medida que se acercaban. «Sofía, dime que no es cierto», gritó, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. Pero la luz en los ojos de Sofía se tornó fría, y el brillo en su mano se intensificó. «La verdad es que nunca estuviste solo, siempre estuvimos contigo». Entonces todo cambió. Un retumbar atravesó el aire, y las sombras giraron a su alrededor. La figura encapuchada comenzó a despegarse de la realidad, como un holograma distorsionado. «El juego va más allá de lo que imaginas», dijo, con un tono que heló la sangre de Rafael. «Porque tú eres más que un simple jugador, eres nuestro creador». Rafael se quedó helado. «¿Qué? ¿Creador de qué? ¿De esto?». Miró alrededor, la confusión invadiendo su mente. Las sombras se aproximaban, pero sentía que su propio destino jugaba en su contra. «Eres un demiurgo», continuó la voz. «Tú mismo has tejido esta historia con tus creencias. Las criaturas, las revelaciones, todas han sido sembradas en tu mente. Has sido el arquitecto de este mundo». Rafael miró a la figura encapuchada, incapaz de procesar la revelación. Consejo, advertencias, todo había sido un reflejo de sus propias decisiones. No solo era víctima, era responsable. «Y este es el momento de elegir», dijo Sofía, «el camino de luz o el camino de sombras. Pero recuerda, el que elijas no solo afectará tu destino, sino también el de todos aquí». Las sombras avanzaron con más fuerza, mientras Rafael sentía que se le escapaba el aire de los pulmones. En su interior, un grito de terror se agolpaba. Chocaron las imágenes, los recuerdos, y mientras lo hacían, se dio cuenta de algo más aterrador. Las figuras que lo rodeaban eran ecos de él mismo, de sus decisiones. «No, no puede ser», susurró, la verdad golpeando con furia su mente, y en ese instante entendió que estaba atrapado en una red de su propia creación, un ciclo del que no podía escapar. Pero la elección aún estaba en sus manos. «¿Qué haré?», pensó. Mientras el oscuro vacío a su alrededor esperaba su respuesta, el silencio era abrumador. Rafael sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La explosión de luz le había engullido, llevándose consigo las risas, los gritos, su propia vida. Pero en vez de caer hacia la nada, sintió un tirón, como si lo arrastraran a otro lugar. De repente, se
encontró en un vasto paisaje desolado, rodeado de un cielo plomizo. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes. Todo estaba en calma, pero en su pecho aullaba una inquietud. Desorientado, miró a su alrededor, buscando respuestas. La figura encapuchada, el portal, Sofía. Todo parecía un mal sueño, pero no era un sueño. Una voz resonó en sus oídos, un eco distante, susurrante. Bienvenido a la verdad, Rafael. Era familiar, infectada de dulzura y veneno a la vez. Giró rápidamente y se encontró cara a cara con Sofía, pero no era la misma Sofía a la que conocía. Su cabello brillaba con un matiz iridiscente, y sus ojos, ojos oscuros que parecían saborear su miedo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no. Era triunfante, era contenida, como si albergara secretos que nunca debería haber mencionado. «Estás en el verdadero reino de la humanidad», dijo, y cada palabra caía como un martillo sobre su pecho. «Lo que ves aquí es el resultado de tu elección. Has cruzado un umbral. Ahora todo cambiará». Antes de que pudiera replicar, un estruendo lo interrumpió. Un sonido como un trueno retumbó, y el suelo tembló bajo sus pies. Un espacio oscuro se formó frente a él. Girando como un torbellino, Rafael sintió que algo lo absorbía, y su instinto le gritó que corriera. Pero sus piernas no respondieron. «No te asustes», gritó Mateo, su voz resonando como un eco en la tormenta. «No te vayas. Rafael, ven». Sus ojos eran intensos, como si supieran cosas que Rafael aún no entendía. «¿Qué es esto?», balbuceó, sintiéndose atrapado entre la luz de Sofía y las sombras de Mateo. Y justo cuando el caos alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador llenó el aire. Apareció de repente una figura encapuchada, su rostro oculto en la oscuridad del manto. «No puedes permitir que te arrastre. Tienes que elegir, Rafael». Su voz resonó como un trueno, profunda y aterradora. De esa figura emergieron imágenes de un pasado que Rafael había olvidado. No solo su historia, sino la de todos. Vio el sufrimiento, la guerra, y en un instante recordó la raíz de su conexión con Sofía. Recordó cómo ella había perdido a su madre. Ese dolor, ese hilo frágil que los mantenía unidos, ahora se desvanecía, como humo en el aire. Cuando levantó la vista, vio a Sofía, ahora transformada, con una sonrisa que congelaba la sangre. «Rafael, todo lo que has vivido ha sido una farsa. Tu amistad, tu fe, todo es para traerte aquí», dijo, su voz resonando con la autoridad de algo antiguo. Rafael sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir? No puedes jugarnos así». «Tú no puedes salir. Ellos están aquí, esperando». La figura encapuchada apuntó hacia el horizonte, y Rafael se congeló al ver que más sombras comenzaban a emerger, formando un ejército a medida que se acercaban. «Sofía, dime que no es cierto», gritó, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. Pero la luz en los ojos de Sofía se tornó fría, y el brillo en su mano se intensificó. «La verdad es que nunca estuviste solo. Siempre estuvimos contigo». Entonces todo cambió. Un retumbar atravesó el aire, y las sombras giraron a su alrededor. La figura, encapuchada, comenzó a despegarse de la realidad, como un holograma distorsionado. «El juego va más allá de lo que imaginas», dijo, con un tono que heló la sangre de Rafael. «Porque tú eres más que un simple jugador. Eres nuestro creador». Rafael se quedó helado. «¿Qué? ¿Creador de qué? ¿De esto?». Miró alrededor.
la confusión invadiendo su mente. Las sombras se aproximaban, pero sentía que su propio destino jugaba en su contra. «Eres un demiurgo», continuó la voz. «Tú mismo has tejido esta historia con tus creencias. Las criaturas, las revelaciones, todas han sido sembradas en tu mente. Has sido el arquitecto de este mundo». Rafael miró a la figura encapuchada, incapaz de procesar la revelación. Consejo, advertencias, todo había sido un reflejo de sus propias decisiones. No solo era víctima, era responsable. Y este es el momento de elegir, dijo Sofía, el camino de luz o el camino de sombras. Pero recuerda, el que elijas no solo afectará tu destino, sino también el de todos aquí. Las sombras avanzaron con más fuerza, mientras Rafael sentía que se le escapaba el aire de los pulmones. En su interior, un grito de terror se agolpaba. Chocaron las imágenes, los recuerdos y mientras lo hacían, se dio cuenta de algo más aterrador. Las figuras que lo rodeaban eran ecos de él mismo, de sus decisiones. «No, no puede ser», susurró, la verdad golpeando con furia su mente. Y en ese instante, entendió que estaba atrapado en una red de su propia creación, un ciclo del que no podía escapar. Pero la elección aún estaba en sus manos. «¿Qué haré?», pensó, mientras el oscuro vacío a su alrededor esperaba su respuesta. Y entonces, en un instante de claridad, recordó a su madre. La figura encapuchada cambió de forma, transformándose en ella. Su corazón se detuvo. «Mamá, ¿es tú?». La figura sonrió, pero era una sonrisa fría, una manipulación de sus recuerdos. «Siempre he estado aquí, observándote, guiándote, pero no soy quien crees». El horror se disparó en su pecho. «No, ¿qué has hecho?». «Lo que necesité hacer», dijo con voz resonante. «He estado esperando este momento. La verdad es que todos estamos conectados, y tú eres el hilo que une todo. Pero esa conexión será tu perdición si no decides bien». Rafael se quedó paralizado. La figura se desvanecía, pero su voz aún resonaba en su cabeza. «Recuerda, Rafael, tú has creado este mundo. Ahora, tú decides si lo destruyes o lo transformas». El cielo tembló, y en un instante, la verdad se fragmentó, revelando un paisaje de oscuridad infinita. En el caos, Rafael sintió que sus decisiones se desmoronaban. La lección había llegado, y una pregunta se estableció en su mente. ¿Qué haría su madre en su lugar? La figura de Sofía apareció de nuevo, ahora diferente, cargando el peso de la conexión. «Estás a un paso de todo, Rafael. La línea de vida se está desdibujando. Pero, ¿estás listo para conocer la verdad?». La duda permanecía en el aire, como un eco aterrador. ¿Qué era esta verdad? La oscuridad parecía reírse, y Rafael supo que al final todo giraba en torno a él y a las decisiones de su pasado. Rafael sintió que el tiempo se deshacía a su alrededor. Cada sombra, cada rayo de luz parecía enfrentar una batalla entre sí. Sofía, con su voz cargada de poder, lo miraba, y la figura encapuchada permanecía allí, como un monumento a su confusión. Pero en ese momento, comprendió que no podía dejar que la oscuridad lo definiera. «Soy el arquitecto de mi destino», gritó, su voz retumbando en el vacío. El aire se volvió espeso y eléctrico. Las sombras empezaron a retroceder, titilando como pequeñas llamas ante un viento. Sofía arqueó una ceja interesada. «¿Vas a luchar, Rafael? ¿Vas a enfrentar la verdad?». Mientras el suelo temblaba, recordó a su madre, a las enseñanzas que le transmitió, la bondad, la luz que siempre había estado presente. «No tengo que hacer esto por mí solo. No puedo dejar que me controlen», dijo, sintiendo un nuevo ímpetu. Las visiones de su vida, de su dolor, se elevaron ante él y con cada imagen
Sentía una fuerza arder en su pecho. «Este es mi momento», exclamó. Sabía que se enfrentaba a su propia creación. Las sombras danzaban, pero él caminó hacia adelante, hacia la figura encapuchada. «Ya basta, no voy a ser tu peón». El eco de su voz resonó, y la oscuridad pareció temblar. Sofía, aliada y enemiga, se acercó más. «Tienes que aceptar lo que eres», insistió. Pero Rafael, con la mirada fija, le contestó: «Acepto la verdad de mi ser, pero jamás seré una marioneta». El aire se cargó de luz, y en un instante, las sombras comenzaron a disiparse. Las formas grotescas que antes lo rodeaban se desvanecieron, una tras otra, como si fueran sus propios miedos y dudas. La luz del otro Rafael brilló detrás de él, respaldándolo. «Hazlo», dijo su reflejo. «Este es tu camino». Con una explosión de determinación, Rafael levantó las manos, uniendo su voluntad. Un destello iluminó el paisaje desolado. La fusión de luz y energía atravesó la realidad, reconfigurando la esencia del lugar. Las sombras retrocedieron, y Sofía parpadeó aturdida. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», preguntó ella, la sorpresa en su voz. Pero Rafael ya estaba más allá, superando sus propios límites, eligiendo un nuevo destino. «Soy más que un juego de sombras», gritó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La luz tomó forma y comenzó a extenderse, iluminando a todos los seres que había conocido. Cada uno recuperó su esencia. Mateo, ahora visible y libre, miró a Rafael con gratitud. «Lo lograste, hermano. Estamos contigo», dijo Mateo. Pronto, todos los estudiantes se unieron a él, sus rostros iluminados por una nueva esperanza. La verdad no es algo a lo que temer, sino un camino a explorar. Y mientras la realidad empezaba a reestructurarse, Rafael comprendió que el camino hacia el futuro estaba lleno de promesas. «Juntos podemos forjar un nuevo destino», exclamó, alzando la voz, resonando entre todos. Las sombras finalmente se disolvieron, y un nuevo amanecer comenzó a brotar en el horizonte. Rafael sintió cómo la esencia de lo que había sido se fusionaba con su nueva identidad. Todo su dolor y miedo se ahogaron en la luz, y en el silencio que quedó, se dio cuenta. Esto no era solo un nuevo comienzo para él, sino para todos. «¿Sabes, Rafael?», dijo Sofía, ahora un destello de luz y sombra. «Esto es solo otra fase. Aún hay misterios por descubrir y nuestra historia no ha terminado». Su voz resonaba con una mezcla de conocimiento y advertencia. Y así, en medio de una nueva realidad, Rafael se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. «Pero espera, antes de que sigas con tu vida, tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perder ni un segundo más de nuestras increíbles historias. Dale al botón de like ahora, porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Esta es tu oportunidad de ser parte de algo grande. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos conocer tu opinión. Y si te ha gustado, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más.